Bienvenidas y bienvenidos a nuestro foro virtual Lanzamiento del Barómetro Global de Datos, Lecciones para Chile. Soy Patricio Urriola, vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos, participante y moderador de este panel. Saludamos a quienes nos acompañan a través de los canales de YouTube de Flaxo Chile y extendemos el mismo cariño a nuestras y nuestros presentes hoy como expositores y comentaristas. A continuación, como expositores, están presentes Silvana Fumega, directora global de Data Barometer, y que también es parte de ILDA, Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, y también Carlos Carrasco, director programático de la Fundación Abriendo Datos y consultor por Chile para la Barómetro Global. Los comentaristas también que nos acompañan, a quienes le damos las gracias, son María Paz Hermosilla, quien es directora del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez, Gloria de la Fuente, miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, y Claudio Reyes, director de datos de la División de Gobierno Digital en SECPRES. Bueno, sin más, para dar comienzo, le doy el paso a Silvana, que nos va a presentar los datos a modo general del índice, y luego le sigue Carlos. Y en el orden establecido, María Paz, Gloria, María Jaraquemada y Claudio expondrían después. Adelante, Silvana. Bueno, primero y principal, muchas gracias, Patricio, muchas gracias por la invitación, también a Carlos que ha facilitado este encuentro, y bueno, y a todas las personas que están acá también, que van a comentar, que a la gran mayoría ya conozco hace muchos años. Básicamente mi idea en el día de hoy, voy a compartir una presentación, es contarles un poco en términos generales de qué se trató el barómetro, un poco cuál es la estructura, y algunos de los hallazgos que hemos encontrado, muy, digamos, en términos generales, para que después Carlos nos pueda comentar del caso específico de Chile, que sé que es el que más les interesa a todas y a todos acá. Pero bueno, para que se pueda entender en qué contexto esos resultados están siendo publicados, es que les quería contar más o menos de qué va el Barómetro Global de Datos. Primero y principal, quería comenzar diciendo que el objetivo del barómetro es proporcionar un nuevo punto de referencia y con ello los datos necesarios para poder tener una comprensión un poco más completa del estado de los datos para el desarrollo en todo el mundo. Cuenta con el apoyo de IDRC, UNFPA y otras organizaciones temáticas, y es coordinado en esta primera edición por ILDA, de quien formó parte también, más allá de dirigir el Barómetro Global de Datos. El pasado 11 de mayo, el nuevo a veces se hace medio difícil coordinar, tengo una pantalla con la presentación, entonces a veces es medio complicado, pero el pasado 11 de mayo, el nuevo Barómetro Global de Datos lanzó los resultados de su primera edición, y esta fue la culminación del esfuerzo de más de 100 investigadores, una red de centros de investigación regionales, ahí pueden ver digamos, los logos de las diferentes organizaciones que participaron, y una red de centros de investigación en todo el mundo. El diseño del barómetro se basa en primer lugar en las ediciones anteriores del Barómetro de Datos Abiertos, que tengo entendido que la mayoría acá ya conoce, pero tiene una visión un poco más amplia de los datos para el bien público, incluida la atención a problemas como privacidad e inclusión. Los resultados que vamos a discutir hoy se basan en datos primarios que resultan de una encuesta global realizados a mediados de 2021 en 109 países, y estos se han combinado con datos secundarios de fuentes confiables para generar una variedad de métricas. El periodo evaluado, y quiero ser clara en esto, es mayo 2019 a mayo 2021. Ese es el periodo evaluado y de los cuales los resultados son la muestra. Pero primero y principal quería comentarles por qué iniciamos este proyecto. Principalmente porque la agenda global de datos ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Inicialmente, el foco principal de esta agenda era la apertura, particularmente de datos públicos,
bajo un supuesto parecido a que más datos abiertos iban a llevar a mejores resultados en términos de desarrollo. Esa fue la razón, en primer lugar, por el cual se creó el Barómetro de Datos Abiertos, que fue el predecesor de este estudio. El tema es que hoy estamos hablando y pensando mucho más allá de solo la apertura. Estamos pensando en temas como privacidad, protección de derechos humanos en el desarrollo de intervenciones tecnológicas, inteligencia artificial, seguridad digital, inclusión, gobernanza de datos, y todos estos temas ya no pueden ser ignorados. Esta mayor complejidad de la agenda lo que ha hecho es que, digamos, las mediciones que tenían reflejaban solo parcialmente este tipo de problemas o de complejidades o de temas que estamos hoy en día discutiendo. En este contexto, el Global Data Barometer fue diseñado para responder a estos problemas y llenar algunos de estos vacíos de conocimiento sobre cómo se están desarrollando las políticas y las prácticas de datos en diferentes sectores, regiones y países alrededor del mundo. Con lo cual, digamos, para que quede claro, esta medición analiza la agenda más allá de los datos abiertos y a través de una serie de lentes temáticos como tierra, integridad política, acción climática, salud y COVID, contrataciones públicas, información de las empresas y finanzas públicas. Algunos números así bastante generales para darles una idea de lo que involucra esta investigación. 109 países, 12 centros regionales, 6 socios temáticos, 39 indicadores por cada encuesta, más de 60.000 datos generados, y dentro del informe del sitio web pueden encontrar información sobre más de 1.100 conjuntos de datos, más de 900 marcos regulatorios y más de 70 iniciativas de datos abiertos. Obviamente acá solo vamos a decir algo muy general, así que los invito y las invito a todos y a todas a explorar el sitio globaldatabarometer.org y ver no solo los datos, sino también los reportes que tienen, digamos, una traducción en francés y en español también. Esta nueva iniciativa analiza la agenda a través de 4 pilares. 2 que son, digamos, generales, que son, 4 pilares: gobernanza, capacidades, disponibilidad y uso e impacto de los datos, y esos 4 pilares se encuentran alimentados por los 39 indicadores que antes mencionaba, y están divididos en 2 módulos centrales que evalúan la gobernanza y las capacidades de los datos en un país determinado, y 7 módulos temáticos. 5 de estos módulos temáticos giran alrededor de los temas de dinero, rendición de cuentas y poder. Y esos 5 se han desarrollado con la asociación y con el apoyo de diferentes organizaciones temáticas. Ahí los pueden ver, y básicamente lo que se hizo fue el módulo de integridad política, se desarrolló en asociación con Open Government Partnership y Transparency International, compras públicas con la asociación de Open Contracting, la de información de empresas con Open Ownership, finanzas públicas con GIFT y LAN con LAN Portal. Tierra, perdón, se me mezcla ahí el Spanglish, es terrible estos días. Además de 2 temas muy importantes como son los de acción climática y salud y COVID, creíamos que eran 2 temas que no podíamos dejar de abordar más allá de las asociaciones con diferentes organizaciones temáticas. Y para que se den una idea de la estructura, a ver, acá les quería mostrar más o menos cómo se vería la estructura de la encuesta, con los módulos, los pilares y los indicadores. Es para darles una idea gráfica de cómo se armó la estructura de este estudio, y para recopilar todos estos datos, las organizaciones regionales contrataron investigadores e investigadoras nacionales, quienes recibieron capacitación de acuerdo al manual y otros materiales, y luego que estas personas hicieran el trabajo de campo, con la ayuda de las y los coordinadores de cada uno de los centros regionales, se hizo una revisión también con el apoyo de las organizaciones temáticas. Una aclaración: a pesar de toda esta infraestructura, las respuestas y las justificaciones están disponibles en nuestro sitio, porque creemos que, digamos, que es imposible que todo esté exactamente perfecto, entonces nos parece muy importante también proveer un canal de, digamos, de comentarios para que, digamos, las diferentes personas que miren los resultados, que lean las justificaciones, si hay algo que se pueda mejorar, lo podamos hacer a través del tiempo y sobre todo en futuras ediciones. Todo este proceso de recopilación de datos y de revisión se realizó en la segunda mitad de 2021.
Los datos recopilados lo que nos permiten mostrar es cómo se están desempeñando los países en cada módulo. Y algo que quiero resaltar es que el Global Data Barometer es más un rating o una evaluación que un ranking. Los indicadores principales y las puntuaciones se basan en una escala de 0 a 100, donde 100 está diseñado para medir una mejor práctica en ese módulo o en ese tema. Pero, digamos, si bien las comparaciones entre países pueden ser de utilidad para buscar fortalezas, debilidades, creemos, y esto es algo que queremos insistir, que el mayor valor de este modelo radica en mostrar áreas individuales de mejora en cada país y permitirles identificar y realizar un seguimiento de esas mejoras a través del tiempo. Otra cosa que me parecía importante aclarar es que los puntajes del barómetro, si bien en muchos casos parecen bajos, están diseñados para ser alcanzados, digo, en su máximo número. Si tomamos, hicimos la prueba de que si tomamos el puntaje máximo otorgado en cada indicador y construíamos un país imaginario que combinaba el desempeño actual encontrado en los diferentes países evaluados por el barómetro, hoy en día este país imaginario obtendría un puntaje de 95.92. Lo que demuestra que hoy en día todos los países deberían poder alcanzar puntajes altos si, digamos, se le pone esfuerzo y trabajo, y justamente el propósito de este barómetro es guiar un poco ese esfuerzo hacia alcanzar puntajes máximos. Como mencionaba antes, no voy a hacer el desglose de los resultados de Chile, eso lo va a hacer Carlos, pero sí les quería mencionar algunas ideas generales. Bueno, acá lo que pueden ver es el promedio general de los puntajes en los módulos, y eso, digamos, teniendo en cuenta, van a poder ver cómo está Chile en ese sentido. Pero lo que quería hacer es darles algunas ideas muy generales acerca de, en primer lugar, algunos de los módulos temáticos, y quería comenzar con salud y acción climática, que hoy en día son temas urgentes que afectan al mundo. Y uno de los temas principales que podemos ver acá es que la forma en que se producen y publican los datos relacionados con estos temas varían significativamente. Algo que nos ha demostrado esta última pandemia es que la respuesta mundial al COVID ha demostrado que se pueden construir rápidamente nuevas infraestructuras de datos. Sin embargo, cuando miramos y comparamos los datos climáticos, existen brechas significativas y muy importantes en la disponibilidad de datos sobre emisiones, biodiversidad y vulnerabilidad climática. Los datos deberían estar disponibles para apoyar la acción local en la lucha contra el cambio climático y la adaptación al mismo, perdón, ahí me trabé un poco con los gráficos, y que digamos que a menudo lo que vemos es que los datos que están disponibles están en forma agregada y desactualizada. Lo que creemos es que la evidencia que estamos dando en los diferentes países tiene el potencial de respaldar la acción participativa para mejorar los sistemas de datos climáticos y ayudar a que las comunidades puedan identificar y compartir buenas prácticas. Rápidamente, moviéndome al tema de integridad política, que quiero aclarar que es el módulo más largo, más extenso de toda nuestra encuesta, con lo cual, digamos, en ese sentido, quizás algunos de los, digamos, en el término en promedio, baja un punto en la clasificación en comparación con otros módulos, también por la extensión de este módulo, y porque también, como vamos a ver ahora, hay algunos indicadores que rankean muy bajo. Estoy hablando en líneas generales. Y lo que vemos sobre todo es que la falta de interoperabilidad entre los conjuntos de datos de integridad política sigue siendo un problema clave en la mayoría de los países. Lo que creemos es que nuestros datos pueden servir para explorar ejemplos de buenas prácticas donde se está impulsando algún tipo de cambio. También creemos que podemos proporcionar evidencia de referencia sobre la necesidad de marcos regulatorios para promover la publicación, y destacamos la falta de datos estructurados en diferentes temas. Por ejemplo, uno muy en claro es el de lobby, con lo cual, digamos, podría ser usado para pensar una mejora en ese ámbito en el futuro. En relación a finanzas y contrataciones públicas, acá en el gráfico seguimos viendo la diferencia entre los marcos regulatorios y la disponibilidad de datos en lo que tiene que ver con integridad política, pero
para no quitar mucho tiempo, me voy a mover rápidamente a finanzas y contrataciones públicas, y lo que vemos acá son niveles relativamente altos de publicación de datos abiertos y estructurados en temas de presupuesto y de gastos, así como los datos también de contrataciones públicas. Lo que creemos es que hay una influencia positiva de las campañas globales y las iniciativas de desarrollo de capacidades en la publicación y uso de datos. De todos modos, si miramos un poco más cerca, lo que vemos es que hay muchos datos disponibles en términos de inversión pública, por ejemplo, asignaciones presupuestarias, licitaciones, adjudicaciones de contrato, pero que todavía hay mucho por hacer en lo que tiene que ver con el lado del output. En ese sentido, lo que tiene que ver con implementación de contratos o con los impactos del gasto, particularmente si esto lo relacionamos con temas de equidad y desarrollo sostenible. Algunas últimas observaciones generales en términos del estado de los datos para el bien público. En primer lugar, que es posible desarrollar y utilizar los datos para el bien público. Como mencionaba antes, prácticamente todas las medidas o todos los puntajes establecidos por el barómetro son en teoría alcanzables hoy en día. Sin embargo, lo que vemos con los puntajes actuales es que todavía queda un largo camino por recorrer. También creemos que, digamos, la apertura de datos sigue siendo un componente clave dentro de esta medición, más allá que sea un poco más amplia, y lo que podemos ver es que las agendas de datos, las agendas de datos abiertos, si bien están vivas, no progresan de manera lineal como lo han hecho en los años anteriores. O sea, hay muchas iniciativas nacionales de datos abiertos creadas desde el 2016, que siguen activas y que están trabajando muy bien, pero otras han desaparecido en el camino. Lo que vemos es de aquellas que se han mantenido, a menudo ahora cuentan con mejores recursos y están más integradas al ecosistema general de datos, y los principios de datos abiertos también se han integrado un poco mejor a las diferentes iniciativas sectoriales. Pero, digamos, tenemos que tener en cuenta que si no seguimos trabajando en esto, esta agenda, digamos, no sigue creciendo. También me gustaría señalar que las brechas de capacidad, en eso, digamos, me estoy haciendo referencia a habilidades, capacitación, infraestructura, siguen siendo una barrera importante para generar valor a partir de los datos. O sea, si bien sabemos que las brechas digitales pueden estar siendo reducidas en algunos lugares, todavía existen brechas en el gobierno, sector privado y sociedad civil en la capacidad para crear y utilizar datos para el bien público. Otro punto clave, que ya he mencionado en términos sectoriales, pero esto va más allá, es que los marcos regulatorios bien redactados pueden ayudar a tener mejores datos. Cuando las reglas son explícitas sobre la recopilación, la gestión y el intercambio de datos, es mucho más probable que los datos generados sean útiles y sostenibles para abordar cualquier número de problemas para el bien público. Y por último, la colaboración entre sociedad civil tradicional, las tecnológicas, el periodismo y los proveedores de aplicaciones en el sector privado están impulsando nuevos usos de datos que promueven, por ejemplo, la integridad política, que monitorean problemas ambientales o dan forma a los debates de políticas públicas. En ese sentido, uno de los ejemplos que teníamos en el reporte, y esto no es que lo hice para Chile, sino que ya lo tenía en la presentación general, uno de los casos que habíamos destacado en el reporte es acerca de Chile y, digamos, el periodismo de investigación. También lo que quiero remarcar es que hay una clara evidencia de que las alianzas y el trabajo de las organizaciones internacionales en términos de la promoción de ciertos temas está mostrando resultados positivos para avanzar determinadas agendas sectoriales. Algunos puntos que creo que debemos tener en cuenta, si bien bastante generales y en muchos casos ya los conocemos, pero me parece que nunca está de más repetirlos, es que para potenciar el valor de los datos para el bien público, algunas de las áreas donde debemos seguir trabajando es fortalecer el liderazgo y las estrategias para ampliar, incorporar las habilidades, infraestructura y también en muchas regiones las libertades necesarias para que los datos se gobiernen y se utilicen para el bien público. Nuevamente, el desarrollo de marcos regulatorios sólidos para el intercambio de datos, incluso a nivel subnacional, de modo que se puedan limitar los posibles abusos y que se permita o se promueva el uso positivo de los datos.
Creo que también es muy importante profundizar el foco en la equidad y la inclusión, reconociendo que la gobernanza, la capacidad y la disponibilidad y el uso de los datos necesitan considerar explícitamente las necesidades de las poblaciones marginadas. Y por último también que creemos que es importante transparentar aún más el uso de los datos por parte de los gobiernos, que al hacer que el público sea más consciente de cuándo y cómo los gobiernos recopilan, comparten o utilizan los datos, esto puede llegar a promover también un mejor uso y una mayor confianza hacia ese uso y publicación de datos. Creemos que, digamos, que lo que puede promover también son usos o prácticas más responsables y respaldar una mayor colaboración. Como sé que tenemos poco tiempo y me gustaría también escuchar lo que tienen para comentar acerca del caso específico de Chile, voy a dejar acá, nuevamente invito a todos y a todas a ver el sitio web, el informe, y a que compartan todo comentario o, digamos, cualquier pregunta que tengan para que podamos nuevamente mejorar nuestro trabajo actual, pero también poder pensar en mejoras hacia el futuro. Así que, bueno, voy a dejar aquí. Y bueno, muchas gracias, Patricia, y quedo atenta para los comentarios y las consultas. Muchas gracias, Silvana. Ahora le doy el pase rápidamente a Carlos, que va a exponer sobre los datos de Chile. Adelante, Carlos. Gracias, Patricio. Bueno, un saludo a todas y todos. Gracias de verdad por la oportunidad. Voy a compartir pantalla rápidamente porque, como bien decía Silvana, creo que una parte importante de lo que vamos a poder hacer hoy es también escuchar un poco los comentarios de parte de quienes nos acompañan. ¿Cómo estamos en Chile? Creo que esto es como la pregunta clave cuando estamos viendo este barómetro global, y yo creo que es importante al menos considerar un antecedente que es donde también tuve la oportunidad de participar, que es el barómetro latinoamericano que se publicó en el año 2020, y en el cual ya nos daba algunos datos sobre cómo estaba Chile a nivel de la preparación, de la implementación que tiene el uso de los datos abiertos, un estudio en el que realizó ILDA, y aquí podemos empezar a notar ciertas tendencias en torno a elementos claves, como puede ser, por ejemplo, un alto uso por parte de los ciudadanos y la sociedad civil, pero cosas al debe como políticas gubernamentales adecuadas para el uso de los datos abiertos, o si realmente los emprendedores y las empresas están utilizando los datos abiertos que el Estado, a través de sus diversas instituciones, publica como para generar nuevas soluciones. En este antecedente podemos ver algunos elementos que ya personalmente ya transmitían un poco de preocupación. El Latinobarómetro de datos ya nos hablaba de una falta de disponibilidad y de carencias cuando hablamos, por ejemplo, de datos sobre tierra. ¿Quiénes son los dueños de tierra en Chile? Esa información, lamentablemente, para este estudio no hubo mucha disponibilidad. Al mismo tiempo, lo pueden ver acá en cuando hablamos de datos sobre dueños o beneficiarios finales a nivel de las empresas, también hay un debe importante en cuanto a la disponibilidad de datasets. Y en líneas generales, bueno, habían unas tendencias bien marcadas, como por ejemplo podemos ver acá, cuando hablamos de los datos que estuviesen claramente identificados bajo una licencia abierta, o que hubiese identificadores de datos para elementos claves en los distintos datasets. En este primer antecedente podemos ver que la puntuación para Chile era de 54 sobre 100, es decir, si Chile fuera un alumno, fuese un estudiante, estuviese pasando un poquito como por la raya con esta puntuación, pero esto ya nos arrojaba unos datos iniciales que igual fueron presentados en su momento al gobierno para poder mejorar lo que es el marco
de los datos abiertos en Chile y de qué manera se podría implementar nuevas políticas y modernizar los marcos que haya que modernizar. Si se dan cuenta igual, en términos generales, si bien Chile no está en una mala posición, aquí solo coloqué los 6 primeros lugares, sí nos está dando y nos está transmitiendo cuáles son aquellas cosas en las que tenemos que mejorar como país. Cosas que creo que desde la sociedad civil se tiene bien claro. Recuerdo, por lo menos acá con María Jaquemada, que fuimos al Palacio de la Moneda en 2019, si mal no recuerdo, precisamente entre una de las propuestas que estaban trabajando junto con Yanec en el Observatorio del Gasto Fiscal era beneficiarios finales, registro de beneficiarios finales. Hubo un compromiso de gobierno abierto sobre el registro de beneficiarios finales y bueno, lamentablemente eso no se ha materializado en el tiempo. Cuando venimos al Barómetro Global de Datos, estos son los datos específicos para Chile, podemos ver cómo existen ciertos avances en datos como puede ser la acción climática, o como puede ser el COVID, donde Chile creo que demostró una gran capacidad, pero hay otros elementos donde claramente hay muchas carencias. Cuando hablamos de información sobre empresas, sobre compañías, claramente aquí tenemos una carencia de datos y de disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad de datos sobre tierras, dueños de tierras, también existe cierta carencia. Inclusive cuando hablamos de gobernanza, cuando hablamos de la capacidad que tiene el Estado, que tienen las instituciones competentes de regular la disponibilidad de datos abiertos, que exista un estándar respecto a los datasets, que existan ciertos estándares respecto a cómo se tiene que publicar la información, también vemos que existen ciertas carencias. Acá también, cuando vamos un poco a lo concreto en las distintas temáticas, sobre todo si vemos la parte de capacidades, que es uno de los que creo que de las áreas donde más vale la pena profundizar, podemos ver cosas interesantes, como por ejemplo, tenemos poca información, datos disponibles a nivel subnacional. Entonces, podemos notar, y esto es algo que cuando estábamos haciendo el estudio, tuve la oportunidad de conversar y de preguntar a, en este caso a la SOCDERE, ¿por qué no se estandarizan mejor los datos a nivel subnacional? Tenemos un portal de datos abiertos que si bien tiene datos de las municipalidades, lamentablemente, estos datos no están estandarizados o no están actualizados. Y de igual manera, que vemos acá, que es el que tiene que ver con reusabilidad, no tenemos datos sobre si estos datos realmente se están reutilizando. No tenemos información sobre si los datos que está publicando un determinado ente gubernamental lo están aprovechando otros entes. Sí, hay una ley de interoperabilidad, pero se está midiendo si se está implementando adecuadamente, quién está velando porque eso se cumpla, más allá de lo que dice el papel, en la práctica. Cuando hablamos de gobernanza, también hay una carencia cuando se aborda en términos de lenguaje, y sobre todo aquí tiene que ver sobre cómo se están publicando los datos. Y vuelvo, ¿tenemos un portal de datos abiertos? Sí, es un portal de datos abiertos que está funcionando, que está actualizado. En la evaluación, al menos en la experiencia que me tocó, lamentablemente no. No es algo que esté actualizado, no es algo que esté interoperable con portales de datos abiertos que pueden tener otros entes del gobierno. Entonces, por lo tanto, ahí también existe un desafío importante. Igual, cuando colocamos un poco la lupa en términos de información sobre compañías, sobre empresas, fíjense cómo en beneficiarios finales prácticamente tenemos cero. No hay disponibilidad de esta información. En este último tiempo, algunos entes de carácter más privado han empezado a ofrecer algún tipo de servicio que
que está tratando de brindar esta información, pero en el estricto deber de lo que de lo que se supone que tiene que ser este dataset, esto tendría que ser público. Y aquí podemos ver cómo lamentablemente es una información que no tenemos. Igual no me quiero extender tanto porque igual esta es una información que ustedes pueden encontrar en el sitio web, pero no quería dejar de mencionarlo porque al final del día, si los datos que arroja el barómetro no lo utilizamos para mejorar las políticas públicas respecto a esto y las normas sobre los datos abiertos, vamos a estar desaprovechando esta información. De COVID y de integridad política. Hay avances importantes cuando se comparan con otros países. Sin embargo, cuando hablamos de interoperabilidad, que la podemos ver acá, vemos cómo existe una carencia fuerte respecto a la disponibilidad y a información que dé cuenta de esa interoperabilidad cuando hablamos de cuánta información existe respecto a qué es lo que se está consultando y qué está buscando la gente respecto a datos abiertos. También existe una carencia. Igual no todo es malo si vemos los datos que tienen que ver con salud, COVID-19 o los datos que tienen que ver con las finanzas públicas. Existe afortunadamente una buena disponibilidad, hay una modernización del sitio web de DIPRES al respecto, entonces yo creo que esto también ha estado evolucionando de manera positiva en el tiempo y es algo que debería tomarse como una buena práctica, considero yo, para otros entes públicos. Acá ya acá en este breve paneo que les estoy haciendo como consultor que me ha tocado estar tanto en el barómetro latinoamericano como ahora en el barómetro global, yo creo que el principal reto es que tenemos una falta de política, de visión de Estado sobre los datos abiertos. Hay información que está disponible en el Consejo para la Transparencia, hay información que está disponible en el sitio web de Hacienda, hay información que está disponible en la DIPRES, pero lamentablemente no tenemos un sitio que esté un poco más centralizado al respecto. Y es lamentable porque al final del día puede ser que la comunidad técnica sepa dónde tiene que buscar cada información y sepa, como decimos, dónde están las mañas de cada sitio. Pero lamentablemente, si sobre todo queremos que esto la ciudadanía lo entienda y lo use, y ojalá hasta que genere bienestar, creando nuevos servicios públicos o nuevas soluciones, hay que mejorar estos portales, hay que de cierta manera estandarizar los datasets que tenemos y bueno, me alegra muchísimo que tengamos esta oportunidad donde no solo tenemos representantes de la sociedad civil, sino también tenemos representantes de instituciones importantes del Estado, porque creo que esto es simplemente como un llamado de atención para ver de qué manera mejoramos los datos abiertos que tiene Chile. Chile tiene un potencial enorme y cuando vemos el contexto regional y global, hay mucho que se puede mejorar, hay mucho que se ha hecho bien, pero no necesariamente por eso tenemos que ser conformistas, ni mucho menos. Así que, bueno, gracias por escuchar esta breve lectura. Y bueno, Patricio, te devuelvo el micrófono para escuchar los comentarios y siempre con entera disposición de poder colaborar y profundizar en estos temas, aprovechando que aquí está tanto Gloria como Claudio, que sé que tienen un interés mayor por esto. Abrazo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Silvana. Creo que son muy relevantes los datos que ustedes han podido explicarnos aquí en este panel. Bueno, para los que se están sumando recién, a ver, ¿no? Les recuerdo que estamos en el panel sobre el lanzamiento de los barómetros global de datos, específicamente revisando los datos de Chile. Agradecemos a
Claxo Chile, a la Fundación Abriendo Datos, quienes realizan los esfuerzos para la coordinación de este evento, y asimismo a quienes nos apoyan en el desarrollo del seminario, como por ejemplo Hilda y la misma Barómetro de Datos, Global de Datos. Bueno, a continuación, después de la presentación de la Barómetro, le doy el pase a nuestros comentaristas, que van a tener 5 minutitos para poder hacer una revisión del caso de Chile. A continuación, le doy el pase a María Paz Hermosilla. Adelante, María Paz. Muchas gracias, Patricio. Pongo el cronómetro. Yo voy a enfocar mi análisis al tema de gobernanza y si alcanzo después digo algo de capacidades, pero en específico, ¿no es cierto?, en el tema de gobernanza, Chile está, digamos, digamos que en el punto medio, o sea, punto medio para abajo, porque 40 puntos por ahí, ¿no? Y yo quiero enfocarme en dos temas, los frameworks de accesibilidad y para compartir los datos, ¿ya? Donde en ambos tenemos 40 puntos. Ahí tenemos mucho espacio para mejorar. Y ahí yo tengo un foco diferente que lo que tiene Carlos, ¿no es cierto?, de datos abiertos. Aquí lo que yo creo que es importante instalar es un sistema que nos permita compartir datos que no debieran ser abiertos. Ya estamos hablando de datos personales, de datos sensibles, que existen modelos y marcos de gobernanza en países como Nueva Zelanda, que de hecho en este tema, por ejemplo, Nueva Zelanda tiene 78 puntos, ¿ya? Porque te permite hacer un marco de intercambio de datos en países, los países nórdicos, en el Reino Unido, en Canadá. Existen sistemas que permiten a los organismos públicos integrar datos personales, datos sensibles que son administrativos, muchas veces con datos de encuesta, que bueno, también pueden tener datos personales y sensibles, con datos de empresa, y estas infraestructuras integradas de datos permiten tener una visión 360 de las comunidades y de las personas. Se usan, eso sí, muy importantemente, solo para estudios y decisiones poblacionales. No son bases de datos que se usen para decidir si a María Paz le voy a dar o no un subsidio. ¿Ya? Para eso está la interoperabilidad de datos, que debiera existir como carreteras entre los servicios, y que, por ejemplo, a mí cuando voy a pedir un subsidio no me exijan información que tiene el registro civil, que tiene el Servicio de Impuestos Internos. No, no me refiero a eso. Me refiero a que integremos datos de encuestas, administrativos, de empresas, de personas, y demos acceso de manera segura a ellos de manera anonimizada, ¿ya? Bueno, pseudo-anonimizada en realidad, es lo que uno podría decir. Y estos son accesos a personas con capacitación, con habilidades, estamos hablando funcionarios de los departamentos de estudio del gobierno y los investigadores de las universidades, de los centros de estudio, de la sociedad civil, que acompañan la creación de las políticas públicas. Y esto sirve para poder diseñar y evaluar políticas públicas a nivel de grupos de la población, ¿ya? Mujeres, niños, bueno, personas indígenas, etcétera, dependiendo, o a nivel de todo el país, por ejemplo, si estamos viendo el sistema de pensiones, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante crearlo y nos permitiría, esto obviamente tendría que darse por ley, ¿ya? Esto requiere una gobernanza de datos, requiere un liderazgo político. En los países donde esto existe está a nivel de los INE, las oficinas estadísticas, pero dependiendo de los países hay roles importantes de otras entidades. Por ejemplo, en Reino Unido las universidades participan muy activamente. En Nueva Zelanda es el INE, pero el INE a su vez tiene el liderazgo no solo estadístico, sino político de los datos, como un poco lo que ahora está en la DGD en Chile. Entonces, yo siento que por ahí tenemos que avanzar. Entonces, nosotros tenemos un consorcio de universidades que integra la UAI, pero también participa la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y la UDP, otros académicos que están colaborando en esto es David Bravo, Dante Contreras, Juan Pablo Luna y Mónica Gerber, y nosotros llevamos 2 años trabajando en impulsar esto. Hicimos una visita a Nueva Zelanda, fuimos con funcionarios del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Desarrollo Social, del Observatorio también del Gasto Fiscal, y creemos que esto es una política que se necesita, ¿ya? Crear esta infraestructura integrada de datos. Ahora, ¿cómo avanzamos hacia allá? Y aquí algunas ideas que vienen de un capítulo de libro que escribí, que editó José Nostroza, que es el actual director de la división. Algunas medidas de corto plazo. Uno, aprobemos la ley de protección de datos personales con un organismo garante, ¿ya? Ojalá lo más autónomo posible.
Eso es básico. Si no empezamos a avanzar en protección de datos, este tipo de sistemas no va a ser posible por la falta de confianza y licencia social de la ciudadanía. Después, establezcamos un programa estratégico entre la DIPRES y el INE para avanzar en el uso de datos administrativos, o sea, de estadísticas a partir de datos administrativos, que es algo que están haciendo todos los INE en el mundo, y de hecho el INE hoy tiene entre su objetivo hacer esto, pero veamos cómo podemos reducir el costo de encuestas en Chile con un programa específico entre la DIPRES y el INE para avanzar en este tema. Hagamos comités de usuario en los organismos públicos que tienen bases de datos prioritarias, o sea, hagamos como COSOCs, mini comités, en donde los usuarios de los datos se juntan con los productores de los datos. Yo tengo priorizado ahí 20 servicios públicos que son los clave donde podríamos partir con los comités de usuario, y además hagamos como lo hacen los británicos, que los organismos públicos publiquen todos los años sus agendas de investigación. Eso es algo que se puede hacer sin ninguna medida y que lo puede coordinar el Ministerio de Ciencia. Y lo otro, fortalezcamos el piloto RIS Investigación que ya existe en el Ministerio de Desarrollo Social, y por supuesto aprovechemos la Ley de Transformación Digital para avanzar en todo lo que es el directorio de datos y la interoperabilidad de datos, que esa capacidad de infraestructura nos va a permitir avanzar en lo otro. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Paz. Creo que los comentarios que nos diste son muy relevantes para poder ver por dónde navega el barco, ¿cierto? Bueno, a continuación le doy el pase a Gloria de la Fuente para que también nos dé su visión y su mirada desde el Consejo para la Transparencia. Adelante, Gloria. Muchas gracias, Patricio. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con la María Paz, pero como ella se refiere a los temas que tienen que ver con protección de datos y la necesidad de crear esta infraestructura integrada de datos, no voy a profundizar en ello, ¿no? Solo decir una línea respecto a esto, que creo que claramente mejores datos mejoran también la posibilidad de las políticas públicas, pero sin una normativa adecuada, como bien decía ella, en materia de protección de datos personales, que duerme en el Congreso ya de manera inexplicable hace mucho tiempo, no vamos a tener la posibilidad de dar ese salto, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad, el proyecto ha ido avanzando, se generó la idea de una institucionalidad nueva, el Consejo en eso nos opuso, más bien nosotros ahí sabemos que lo que nos corresponde institucionalmente es más bien generar las condiciones para poder implementarse, que eso hubiese sido así en el Consejo, tenemos alguna experiencia en ello, pero incluso creando un órgano distinto, creemos que lo importante aquí, a estas alturas del partido, es legislar. Es imposible pegarnos un salto si no tenemos una legislación adecuada, y esperemos que esto ocurra en lo inmediato, dado que el proyecto de alguna manera se reactivó en la comisión. Pero, dado que María Paz tocó el tema, yo quiero ir al otro lado, más bien quiero primero valorar sin duda todo lo que trae en el fondo este barómetro, particularmente por la agenda que en el fondo trae, a propósito de lo que decía María Paz antes, pero en el fondo los temas que tienen que ver con transparencia, diría, integridad pública, y que tienen que ver sobre todo con la idea de la gobernanza de los datos, me parece que es fundamental, ¿no? Y sobre eso quisiera más bien hacer algunas consideraciones en el caso de Chile en particular, y luego a propósito de algunas cosas específicas que tienen que ver con temas de transparencia y acceso a la información. Yo partiría con una afirmación que hace, de hecho, un documento en el que me tocó participar como consejo abriendo datos, ¿no? A propósito de esta Carta Magna Digital. Y que creo que da cuenta justamente del estatus o del desafío que tenemos en estos momentos, y cómo un instrumento como este nos puede ayudar a tomar mejores decisiones públicas, y que esta idea de la tercera ola de datos abiertos, ¿no? Y que es bien importante, yo creo, pensar con profundidad aquello que ha sido la experiencia a propósito de lo mismo, que en el fondo es básicamente la idea de no solamente abrir datos porque sí, que lo decía Silvana sobre todo al principio, no es la idea de solo seguir abriendo datos, en eso hemos avanzado, la tecnología por cierto nos ha ido acompañando, sino que también reutilizarlos y generar condiciones para que estos tengan impacto social y local. Y yo creo que lo que nos ha mostrado además Carlos como datos, los resultados en Chile en particular, sin duda sí lo demuestran. No es publicar, como decía, datos porque sí, sino que más bien agregarles valor social. Y yo creo que en eso tenemos todavía una deuda, lo muestra además el caso de Chile, que no estamos tan mal, pero que en el fondo tenemos que hacernos preguntas nuevas, es hacia dónde debiéramos avanzar.
Yo creo que Chile ha avanzado de manera bien importante, generando una especie, diría, hemos acuñado harto ese término en Chile, y particularmente desde el Consejo para la Transparencia, una suerte de ecosistema en materia de transparencia e integridad pública. Si uno mira los resultados que tenemos hasta acá, la verdad es que en materia de disponibilidad de datos, nosotros hemos ido avanzando bastante más que otros países, ¿no? Ha ayudado a eso, y por eso decía ecosistema, la ley de acceso a la información pública, la normativa en materia de probidad, la normativa en temas de lobby, solo por mencionar algunos ámbitos específicos en los que la normativa ha sido muy eficiente. Pero eso además, dado no solamente en términos normativos, sino que de la mano con experiencias que tienen que ver justamente con la apertura de datos. Tenemos no solamente el portal de transparencia, que funciona desde hace ya 10 años, después que se promulgó la ley de transparencia, tenemos la normativa de lobby e Infolobby, que es donde se disponibilizan datos, y ese sitio además, después de varios años de existencia de esa ley, además ha sufrido un cambio relevante, y por lo tanto hay mucha más información disponible. Tenemos Infoprovida, que también es parte importante de la publicación de esa información que deriva de la ley de probidad. Y tenemos, y esto es como parte, les diría, de la trilogía, porque tenemos Infolobby, Infoprovida, y ahora Infotransparencia, que es un sitio web que acaba de lanzar el Consejo para la Transparencia en el mes de enero. Es un sitio que lo que hace básicamente es integrar información de distintos espacios, toda la información que se recoge en Infoprovida, Infotransparencia, y otra información relevante, compras públicas, por ejemplo, y todo esto está integrado en una sola base de datos. Asumimos que hay una necesidad todavía de avanzar en algunos ámbitos en esto. Creemos que la disponibilidad de datos tiene que ponerse desde el punto de vista no solamente de quién es el gestor de políticas públicas, no solo quiénes son los tomadores de decisiones públicas. Yo creo que aquí hay un déficit importante, es ponerse desde el punto de vista del ciudadano, del usuario en general. No, me cuesta. Y eso no lo vi, hay tal vez como las tareas para el futuro, para la reflexión que hay que hacer sobre este tipo de cosas. La disponibilidad de datos, esta lógica de la tercera ola de datos abiertos, y esta idea de no publicar solo datos porque sí, implica hacer un esfuerzo, muchas gracias por eso, implica hacer un esfuerzo relevante en lenguaje claro, en apertura de información, pero que haga sentido a la ciudadanía. De alguna manera, lo que han hecho los medios de comunicación en Chile, particularmente el periodismo de investigación, es ser esa suerte de catalizador ahí donde la ciudadanía, no necesariamente, producto muchas veces de la brecha digital, pero además de la manera en que se disponibilizan los datos, no tiene la posibilidad efectivamente de asimilarlos o procesarlos. Y yo creo que ahí tenemos un trabajo sin duda importante que hacer. Nosotros desde el Consejo ya tenemos que generar la licitación para el portal de transparencia en los próximos 2 años, y entendemos que parte importante de la tarea que nosotros tenemos que acometer es justamente esa, ¿no? Es desde la experiencia, ya no solo desde quien implementa la política, quien tiene que subir información, sino que desde el usuario. Como ya no me queda tiempo, simplemente decir que efectivamente creo que existe una gran atomización de datos en el Estado. Esta idea de un ecosistema justamente se tiene que hacer cargo de eso en el ámbito de la transparencia y la integridad pública, me parece evidente. Pero esto no es solamente hacer cambios normativos, ¿no? Esto es un cambio en la mirada de política pública que yo creo que tenemos una oportunidad hacia el futuro, justamente pensando en una nueva etapa. Y hacernos la pregunta siempre de cómo hacemos para superar la brecha, ¿no? La brecha desde el punto de vista de quienes tienen la experiencia desde los ciudadanos. Yo creo que ahí es donde efectivamente los datos conversan bien con el desarrollo de las democracias y con el desarrollo finalmente de la confianza de las personas en las instituciones del Estado, para lo cual yo creo que la apertura de datos es fundamental. Eso simplemente me pasé un poquito, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Ahora le voy a dar el pase rápidamente a María Jaraquemada. Adelante, María. Muchas gracias, Patricio, bueno, y muchas gracias por la invitación. Yo, bueno, sí, verdad de no repetir lo que se ha dicho, pero creo que algo que se nota mucho de los resultados de Chile es que efectivamente acá no hay una política estatal o no hay una política de país respecto a los datos. Y eso se ve porque en el fondo tenemos muy buenos resultados en algunos de los análisis que se hacen en algunas de las materias, pero en otras, por ejemplo, no estamos tan bien. Y como decía Carlos, efectivamente, si uno mira comparativamente, uno podría ver el vaso medio lleno y decir, bueno, Chile la verdad es que está bastante mejor
sobre el promedio mundial, y dentro de la región también está dentro de los 5 que mejor puntúan. Pero eso la verdad es como conformarse con poco, creo yo, en el sentido de que efectivamente si uno lo mira como un estudiante, está pasando el promedio por nariz en el fondo, muy poquito. Por lo tanto, yo creo que se puede hacer un esfuerzo bastante mayor. Yo creo que uno de los grandes temas de preocupación en general, y creo que esto es algo que se ha reiterado muchas veces, y yo creo que Gloria y el Consejo para la Transparencia lo han hecho constantemente, es el tema de la gobernanza de los datos. Yo creo que nosotros vemos avances de casos aislados, más bien como por silos, por así decirlo, pero no tanto un tema de una gobernanza integral y que le dé estabilidad a esto y que vaya en el fondo avanzando con una política de datos. Yo creo que eso preocupa especialmente en lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Lo hemos conversado con Gloria, con otras personas en un sinnúmero de veces, y a mí a esta altura de la vida, en el siglo XXI, con el valor que tienen los datos, ya me parece que esto no es un tema de negligencia. O sea, acá en el fondo, por ese mismo valor que tienen los datos, yo creo que hay unos intereses muy potentes de claramente no avanzar. Y eso yo creo que es una gran debilidad que tiene nuestro país. Nosotros tenemos un compromiso, pero hace muchísimos años, de avanzar en esta materia, y los distintos gobiernos han impulsado normativas en esta materia, y la verdad es que los avances son escasos. Entonces yo creo que esto ya pasa, ¿no? Ya no es negligencia, ya pasa a ser dolo casi, el hecho de que nuestro país no pueda lograr tener una institucionalidad realmente moderna en esta materia. De hecho, la que tenemos como si no existiera en realidad. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy relevante. Creo que no es casualidad que los temas en que estamos mejor sean los temas que tienen que ver con integridad. Yo creo que ahí se nota el efecto que tuvo también los avances de la Agenda de Probidad de los años 2015 y 2016, a raíz de los casos de corrupción que todos conocemos y de financiamiento ilegal de la política, que empujó también las propuestas de la Comisión Engel. Y por lo tanto creo que se puede ver que ahí hay como ciertas voluntades en el tiempo que han permitido que tengamos esos avances. Sin embargo, claramente todo lo que tiene que ver más bien con la relación con el sector privado, no podemos decir que haya los mismos avances. Y yo creo que ahí es claro que en el fondo, por mucho que obviamente uno sea como más fácil en la función pública avanzar en estas materias, yo creo que es claro también que el sector privado cumple muchas veces una función pública en nuestro país, y por lo tanto deberíamos avanzar también en ese sentido. Yo creo que también acá se nota la voluntad política y el empuje de ciertas organizaciones y personas, por ejemplo, en el tema de finanzas públicas, lo decía Carlos, ahí el Observatorio de Gasto Fiscal y otras organizaciones, y también de voluntades políticas del momento, han permitido que efectivamente haya ciertos avances, pero claramente también tenemos un gran desafío, y esto es general en Chile, en los temas de transparencia y de datos, en que pongamos mayor énfasis en equidad y en inclusión. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema no mayor. Yo no sé, Silvana, que ha hecho muchas veces informes también sobre acceso a datos en temas, por ejemplo, de violencia de género, etcétera. Yo no sé cómo estará Chile, pero me temo que quizás ahí también tenemos un desafío muy grande, especialmente ahora que se habla tanto de tomar decisiones con perspectiva de género. Por último, yo creo que hay un tema que no es menor, que nos demuestra, tal como decía Silvana, que efectivamente podemos avanzar de una manera rápida y adaptar nuestra institucionalidad, y especialmente la cooperación, por ejemplo, con el sector privado y también con la academia. Y eso es lo que nos demostró el COVID. Yo creo que si bien en Chile al final al principio hubo muchas críticas, especialmente el Ministerio de Ciencias, por cómo se estaba llevando a cabo la gobernabilidad de los datos relativos al COVID, nuestro país, no cabe ninguna duda, que avanzó rápidamente en esto, superando esas críticas, y de hecho, fue premiado por esta situación. Y aquí yo creo que nos muestra un gran ejemplo de cómo en poco tiempo se puede hacer algo que tenga impacto y que sea muy relevante y con cooperación. Por lo tanto, yo creo que ojalá tomemos eso como ejemplo. Y por último, yo quiero dejar como los últimos desafíos que le dejo allá a Claudio, que yo creo que claramente la mayoría de estos avances hemos visto más bien como empuje del gobierno central de turno, pero ¿qué va a pasar en general con los gobiernos locales? Sabemos el rol relevante que tienen los municipios, la diversidad que hay en los municipios. ¿Qué va a pasar en el futuro con distintas autonomías que se vayan creando, ya sea que se apruebe o no la nueva constitución? Yo creo que vamos hacia una descentralización más potente, y por lo tanto hay que tener ojo también con las autonomías y cómo le damos más estabilidad a pesar de los cambios de gobierno y cambios que puedan haber en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, como lo vimos en los últimos años, para que efectivamente esto sea una política de Estado y no una política de gobierno.
Y por último, ¿cómo dejamos que esto sea un tema de nicho también? Yo creo que esto es un tema muy de nicho, pero que finalmente, como decían todas las personas que me antecedieron, puede tener un impacto muy grande en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo también pasamos de que sea un tema de nicho a un tema mucho más generalizado y público, para que efectivamente pasemos más allá de las y los data nerds a algo que sea más de uso ciudadano? Muchas gracias. Muchas gracias, María. Ahora le doy el pase a Claudio Reyes. Adelante, Claudio. Ya, bueno, buenos días a todos y todas. Efectivamente, me han traspasado una gran responsabilidad por lo que veo en este seminario. Quiero partir presentándome. Mi cargo, a partir de pocas semanas, es de director de datos en la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, lo que en otros países se conoce como el Chief Data Officer, y que tiene que ver directamente con la gobernanza de datos. Pero estamos partiendo aquí quizás de una instancia un poco más básica, algo que mencionaba Silvana y también María Paz, de la instancia primero de tratar de generar una interoperabilidad efectiva entre entidades públicas para que utilicen los datos para desarrollar y tener mejores políticas públicas. Existen varias condiciones. Existe una ley que todavía no entra en vigencia, existen leyes de base administrativa a lo largo del país. Sin embargo, la interoperabilidad, entendiéndola como cooperación entre instituciones públicas, en la práctica en Chile se da muy poco. Y por lo tanto, ahí hay una tarea que requiere fundamentarla en una institucionalidad que hoy día es una institucionalidad débil. Esta es una división dentro de una subsecretaría y de una subsecretaría dentro de un ministerio. Somos 63 personas. Si tomamos como referencia el caso de Uruguay, que tiene 400, no podemos dar cuenta de la diferencia o de la distancia que tenemos respecto de una institucionalidad. Pero por otro lado, y yo creo que el problema más fundamental, y se ha tocado varias veces en los comentarios, el tema no es tanto el tener leyes, no es tanto el tener una normativa, sino el poder combatir, si se quiere, a una cierta cultura muy arraigada en la institucionalidad chilena. Una cultura que obliga o que mira esto de una manera estanco. Probablemente exista algo más allá que una falta de voluntad, como dice María Paz, pero aquí nos encontramos con regularidad, que salud no conversa con salud, que educación no conversa con educación, o a veces, lo que es más complejo, que las policías no conversan entre sí. Y esto no es solamente por un tema de razones como digo, de poder, de controlar la información. Aquí hay un tema cultural que requiere una estrategia país, que requiere una política que persista y que permanezca en el tiempo, mucho más allá de un gobierno donde realmente se utilicen los datos, no solamente se dispongan para poder ser observados. Yo creo que ahí nosotros todavía tenemos mucho que por hacer, sino también poder utilizarlos realmente para mejores políticas públicas, para hacer menos trámites, para eliminar trámites, para no pedir al ciudadano lo que se le pide en cada vez que tiene un contacto con el Estado. En respecto del barómetro, valoro la herramienta. Creo que estamos quizá un poquito sobrevalorados, probablemente porque la ponderación del elemento de gobernanza es relativamente bajo dentro del conjunto. Sin embargo, yo creo que en materia de gobernanza estamos en una peor condición que lo que nos deja las cifras que nos muestra el barómetro. Y por lo tanto, ahí tenemos un terreno importante por avanzar. Y coincido que ese terreno por avanzar no es solamente un esfuerzo entre el sector público, sino entre todos los actores que estamos involucrados en torno al dato. Organizaciones, ONGs, academia, sector privado. Todo eso contribuye a poder construir este ecosistema respecto del cual estamos muy conscientes. Una tarea compleja, por lo menos hay que reconocer que este cargo que no existía hasta hace 3 semanas, ahora existe, pese a las recomendaciones persistentes de muchos organismos internacionales
y a los ejemplos que uno pueda tomar en consideración de otros países. Por lo tanto, aquí hay un avance, pero de todos los que están aquí presentes, de toda esta comunidad del dato, vamos a necesitar apoyo para ir construyendo entre todos esta institucionalidad. Es una responsabilidad nuestra, en generar leyes, pero hay también una responsabilidad de todos en ir generando una cierta presión para que esta cultura que está prevaleciendo de alguna manera se vaya modificando en el tiempo. Eso, Patricio. Gracias. Muchas gracias, Claudio. La verdad es que es un honor poder escucharte, entendiendo la calidad de tu cargo y también tu disposición frente a este contexto que ya, valga la redundancia, siempre le decimos histórico, pero lamentablemente lo es. O sea, importa quién gobierne los datos, porque si no se pierden vidas. Eso lo demostró la pandemia. Como dijo Gloria, estamos frente a la tercera ola de datos abiertos. Tuvimos que pasar 2 paradigmas antes. El primero fue el de acceso a la información, ¿cierto? Donde algunos actores, poquitos, los abogados, los periodistas, hacían solicitudes de acceso a la información. Después tuvimos que pasar a la segunda ola, que con los planes de gobierno abiertos se empieza a entender este concepto de datos abiertos, y en el caso de Chile, en ese momento, se empieza también a empujar el instructivo presidencial de gobierno abierto, que podríamos decir que es la primera política de apertura de información pública en el caso de Chile oficialmente, como tal, en materia de datos abiertos. Y ahora nos encontramos en esta tercera ola. Entonces, la barómetro de datos, que hoy en día, la barómetro global que nos entrega hoy en día y nos expone Silvana y Carlos, es un elemento clave para poder entender esta dinámica de abrir los datos con propósito, y no abrirlos desde lo que es fácil de abrir, como decía Gloria, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender que en este caso la barómetro nos entrega algunas relaciones interesantes sobre la gobernanza y la apertura en distintas dinámicas. Ahora me gustaría hablar, como ya se habló de la gobernanza como tal, me gustaría referirme a algunos indicadores que hablan sobre las capacidades. Ahora, la barómetro es bien interesante, porque nos entrega un gráfico de radar que nos permite comparar entre distintos países, no así hacer este ranking, como decía Silvana. Ahora entiendo muy bien por qué también la visualización de estos datos. Entonces, cuando uno puede comparar, por ejemplo, el caso de Chile, con el mejor que quizás podemos encontrar, que puede ser Estonia, nos vamos a dar cuenta que en las capacidades subnacionales hay una herramienta clave. Ahí pasan cosas, y en el caso de Chile, lamentablemente, esas capacidades están debilitadas. ¿Y por qué me gustaría hablar de las capacidades subnacionales? Porque efectivamente, cuando, por ejemplo, uno revisa la experiencia del primer Smart Data ciudad, en el caso de la Araucanía, que fue una región que se atrevió a impulsar este tipo de materias, hoy en día, cuando uno revisa el impacto, hay impacto en el ecosistema, pero lamentablemente ese proyecto se cierra, y se cierra básicamente porque no hay capacidades instaladas que puedan aprovechar bien el SMART por parte de los municipios, y por parte principalmente del municipio de Temuco. Entonces, ahí las capacidades subnacionales son clave. Es un elemento que, por ejemplo, nosotros también estamos rastreando desde Flaxo a través de nuestros estudios de caso, y que este barómetro explica muy bien. Y el último caso, quería hablar sobre la reutilización. El soporte para la reutilización también es escaso en el caso de Chile. En el caso de América Latina también uno lo podría observar de la misma manera. Y aquí hay algunas reflexiones que me gustaría empujar súper rápido, pero que lleva Enrique Zapata u otros, que hablan que el acceso a la información en el caso de América Latina debería tener una extensión desde una norma de reutilización de información pública, como en el caso de España, que lo tiene ya desde el 2006-2007, y que hoy en día lo empuja a ser uno de los primeros en la Unión Europea en gobernar sus datos y trabajarlos con uso responsable, y también interoperabilizarlos con las empresas infomediarias. Esas serían como mis conclusiones desde la mirada de las capacidades, brevemente, pero y a nombre de Abriendo Datos también, estamos muy contentos de que esta conversación se pueda instalar. Estamos en un radier nuevo. Si se aprueba la nueva Constitución, vamos a tener silos horizontales que no se van a contraponer, o sea, vamos a superar estos silos horizontales, las superposiciones de agenda. Vamos a tener una ley de acceso a la información y una de protección de datos personales que van a caminar al mismo tiempo, en un mismo piso y en un camino de inicio de punto cero, y yo creo que
es un contexto clave para poder impulsar una buena estrategia. Así que le doy las gracias a Claudio, a todas nuestras tremendas expositoras, a Silvana, a María Jara Quemada, a Gloria de la Fuente, a María Paz Hermosilla y a nuestro director Carlos Carrasco. En honor al tiempo, voy a tener que cerrar la sesión hoy día por estos minutos, pero creo que la conversación debe extenderse mucho más, y yo creo que por parte de Claudio y por parte de Flaxo y por parte de todas las instituciones asociadas, yo creo que estamos en una posición de empezar a empujar y coordinarnos en esta materia. Así que les doy un fuerte abrazo y dejo quizás estos últimos minutos para un cierre de cada uno de los expositores, si que quieren dar sus palabras, y cerramos. Adelante. Bueno, si quieren hago rápidamente, me parece súper útil todo lo que se charló acá, creo que hay mucho más para discutir, así que creo que nos quedamos cortos porque había muchas cosas para seguir hablando, y me parece muy clave esto de pensar la interoperabilidad, de empezar en cómo compartir los datos y demás, más allá de la apertura, ¿no?, que sigue siendo un tema clave, pero también hay que pensar en la infraestructura al interior del propio Estado, cómo se comparten, se usan esos datos, y también, digamos, me parece clave el tema de seguir avanzando o avanzar directamente en el ámbito de la protección de datos personales. Es claramente un punto clave, y que hay muchos ámbitos donde Chile, la verdad, que ha hecho grandes avances. Ahora queda, digamos, ver cómo se puede seguir avanzando en los otros donde no está tan bien comparado con otros países, y bueno, y ojalá que en las próximas ediciones tengamos muchas mejores noticias para compartir, y bueno, quedo a disposición para seguir esta charla en cualquier otro momento. De mi parte, Patricio, darte nuevamente las gracias. Yo simplemente quisiera cerrar con una reflexión, y es la siguiente. Entendiendo las crisis del siglo XXI, entendiendo las crisis de la democracia y nuestros gobiernos en Latinoamérica, creo que la calidad de la democracia y de la cultura ciudadana en el futuro cercano va a estar íntimamente relacionado con la disponibilidad de información, la disponibilidad de datos, y cómo la ciudadanía es capaz de utilizarlo. Ahí, bueno, tenemos una tarea, todas aquellas personas que nos interesan estos temas, un rol pedagógico, un rol de incidencia, y también un rol de abrir estos espacios a nuevos actores. Creo que esto es un gran avance, tener a Claudio acompañándonos hoy, y a Gloria, es como el primer paso para empezar a tener conversaciones más profundas. Y bueno, me pongo la orden para lo que se pueda colaborar y los debates que se tengan que hacer. Silvana no lo comentó, pero yo sí le voy a hacer publicidad a ella misma, que creo que el 1 de junio, si mal no recuerdo, va a haber también un foro para ver los datos de América Latina, así que aquellas personas que les interese también cómo estamos como región, como es mi caso, súper invitados a conectarse. Disculpa por la publicidad, Silvana, pero creo que tenía que hacértela. No, al revés, menos mal que tenés más memoria que yo. Muchas gracias. Bueno, con eso cierro. Gracias, Patricio. Yo creo simplemente decir que quiero que consideren mi presencia como a cargo de la Dirección de Datos, de la Dirección de Gobierno Digital, como un signo de que la nueva administración tiene la voluntad de hacer de esto una política de Estado. Y por lo tanto lo invito a que hagamos fuerza, unamos alianzas. Creo que tenemos propósitos comunes para poder hacer que esto se transforme en una realidad y podamos seguir el camino que otros tantos ya han seguido. Así que ese es mi mensaje, y muchas gracias. Yo solo para cerrar, celebro que se haya nombrado un director de datos. Creo que es una noticia importante que haya alguien preocupado de esto. Sí coincido con Claudio de que estamos muy débiles de gobernanza, debiéramos avanzar hacia tener un subsecretario, subsecretaria, digamos, una subsecretaría que le importe la modernización del Estado, que incluya la función de datos, pero no solo la función de datos, la función de innovación también, de transformación digital, ¿no es cierto? Entonces, tener un responsable político de esto nos ayudaría mucho, pero al menos ya tenemos un primer paso, que eso es muy bueno. Y lo que sí, al menos desde la sociedad civil y la academia, queremos ver es que salga la ley de protección de datos. Un poco como decía María, tiene que salir, y tiene que salir este año.
no puede demorarse más. Entonces, ahí hay un primer paso que es base para muchas otras cosas como el uso confiable de los datos, que es lo que queremos. Existen bases de datos muy valiosas que no se están utilizando en el Estado, y eso es un imperativo moral, el usar los datos, imperativo ético, usarlos para mejorar las políticas públicas, pero para eso también necesitamos protección de datos. Así que eso también sería mi cierre. Bienvenido, Claudio, qué gusto de tenerte, y cuenta con la colaboración de la academia para lo que tú necesites. Muchas gracias. ¿O yo? Sí. Bueno, yo simplemente agradecer y recalcar dos cosas nomás. Yo creo que este espacio de encuentro, donde está academia, sociedad civil, en el fondo las instituciones públicas, muestran lo importante que es generar sinergias desde distintos actores para poder avanzar en esta materia. Y lo importante además de lo que nos convoca hoy día, que es el barómetro. Yo creo, la verdad, estoy muy convencida de eso, lo que no se mide es muy difícil o es poco probable que sea susceptible de ser mejorado. Entonces creo que este barómetro viene a ser en ese sentido una gran contribución. Pero yo creo que hay que seguir esta conversación. Nosotros tenemos una muy buena experiencia, yo creo que nos ha tocado trabajar harto con la María Jara Quemada, con la María Paz, en distintas iniciativas, y yo creo que cuando nos hemos puesto sobre un objetivo, desde distintas miradas logramos en el fondo avanzar. Entonces creo que ese es el camino correcto, y tenemos una oportunidad importante en el próximo tiempo además, porque creo que de aprobarse el proceso constituyente o no en Chile, hay ahí una oportunidad de todas maneras para hacer cambios institucionales relevantes. Pero coincido, me subo al llamado a que ya no es posible no tener una norma de protección de datos, sea aún incluso susceptible después de ser mejorada en el marco constitucional o el marco constitucional que se genere, pero no es posible, digamos, es bien difícil avanzar si no tenemos al menos ese piso básico. Eso, muchas gracias. Yo, para cerrar, me quedo con que acá hay muchas coincidencias, y eso yo creo que es un buen pie para comenzar, y también muy contenta por el nombramiento de Claudio. Yo creo que eso también demuestra que hay una voluntad de avance, así que me quedo con la idea de que cuando se haga esta medición al término del gobierno, en unos 3 años más, vamos a estar alrededor de los 75 puntos, y creo que eso va a ser una gran noticia, apuesto que vamos a estar liderando en la región. Así que yo me quedo con eso, y con que efectivamente yo creo que hay muchos temas que hay demasiada coincidencia como para que no se avancen, como una mayor gobernanza de datos, como una política de Estado y como una institucionalidad real de protección de datos personales. Así que tengo esperanza de que se va a concretar en los próximos años. Muchas gracias, María, muchas gracias a los presentes. Bueno, nosotros desde Abriendo Datos nos quedamos con la tarea de seguir fomentando la comunidad, salir del nicho, abrir esto en una red. Estamos tratando de potenciar una red social civil y una red de académicos. Ahí prontamente les vamos a ir comentando esas sorpresas, pero desde ya le agradezco su participación, y sigamos trabajando y coordinándonos en una nueva y potente estrategia de datos responsable y ética desde el Estado. Así